Buenos días, el Señor les bendiga. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Hoy es jueves 17 de diciembre y estamos en la edición número 114 de nuestro tiempo devocional. Así que agradecidos a Dios por tantos tiempos que nos ha permitido compartir con todos ustedes a través de las redes, compartir la palabra del Señor. Así que antes de comenzar nuestro texto devocional y nuestro tiempo, quiero recordarles que mañana 18 a las 5 de la tarde vamos a estar aquí en la 107 y Flagler. Vamos a estar allí en el daycare que está en la parte de atrás del Pollo Tropical, y vamos a estar trayendo villancicos de Navidad para toda la comunidad. Vamos a estar también repartiéndoles regalos, juguetes a los niños, y queremos hacer, ¿verdad?, toda una gran actividad solo para poder predicar el mensaje y para poder alabar a nuestro Dios, solo para poder decirles a todas las personas de esta comunidad que Cristo nació para traer la redención, para traer la esperanza, y que en Él hay perdón de pecados y promesas de vida eterna. Así que espero el apoyo de toda la iglesia, de todos los que puedan estar ahí. Yo les he pedido que lleven un gorrito rojo, ¿verdad?, para identificarnos todos. Y si usted es de los que no puede ir, le voy a pedir por favor entonces que esté orando por nosotros para que sea un tiempo bendecido y para que las personas puedan escuchar el maravilloso mensaje del Evangelio. También le quiero agradecer a todas las personas que han estado orando por nuestra hermana Nércida. Ya ella está de regreso en su casa, está mucho mejor, y los médicos continúan todo un proceso todavía de investigación y de análisis con ella para determinar las causas, ¿verdad?, que están afectando su salud. Así que, dicho estas cosas, vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana, y quiero hoy hablar acerca del nacimiento del Mesías, pero desde el punto de vista profético, ¿verdad? Cómo fue anunciado por los profetas desde la antigüedad y cómo podemos mirar a través del tiempo todas estas cosas. Así que le voy a invitar a que abra su Biblia en el libro del profeta Isaías y vamos a ese famoso texto, ¿verdad? Isaías capítulo 9, los versículos del 1 al 7. Y voy a leer la palabra de Dios con ustedes en esta mañana. Dice así la Escritura: Mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron por primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegra en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre será quemado, pasto de fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y ahora, basándonos específicamente en este texto de Isaías, quiero que primeramente nos ubiquemos en el contexto donde se dan estas palabras para poder entender con mayor claridad el mensaje que Dios está trayendo, ¿verdad? Es un momento en la historia de Israel donde ya el reino está dividido. Recuerden, reino del norte, Israel, 10 tribus al norte, y el reino del sur, 2 tribus en el sur, ¿verdad? Valga la redundancia. Ahora, el rey en Israel, el rey en Judá en aquel tiempo es el rey Acaz, terminado en Z, ¿verdad? No se vaya a confundir con Acab, que termina en B de bueno. No, Acab fue rey en Israel y Acaz fue rey en Judá. Y nuestro texto se da en un momento crítico de la historia de Judá, ese reino del sur que estaba amenazado precisamente por el reino del norte, por Israel, por sus propios hermanos,
pero Israel había hecho alianza con Siria. Y Acaz, nos dice la Biblia, que fue un rey que no hizo lo recto delante de los ojos de Dios, sino que como rey, él hizo cosas aborrecibles. Por ejemplo, Acaz ofreció a su propio hijo, lo hizo pasar por el fuego y lo ofreció a deidades paganas. La Biblia nos dice que Acaz quemó incienso en lugares altos y debajo de árboles frondosos. Y todas estas historias sobre este rey usted la puede leer precisamente en el segundo libro de Reyes de Israel, capítulo 16, por ahí los versículos entre el 1 al 4 nos cuenta un poco acerca del rey Acaz. Pero este hombre, ante la amenaza de la alianza que ha hecho Israel con Siria, entonces él trata también de hacer una alianza y la hace con el rey de Asiria. Y fíjense que aquí hay términos que se confunden, ¿verdad? Acaz con Acaz, Siria y Asiria. El rey del norte había hecho, ¿verdad?, alianza con Siria, y Acaz hace alianza con Asiria, específicamente con el rey de los asirios, Tiglat-Pileser, dice la palabra, ¿verdad? Y le pide que le ayude, le pide que lo pueda defender de esta alianza de Israel con Siria. Y lo que hace es que a cambio le ofrece todos los tesoros de la casa de Dios. Le ofrece todo el oro, toda la plata que estaba en el templo, y además adopta un altar pagano asirio y lo trae a Jerusalén y lo hace colocar entre el altar de bronce y el templo. Así que de alguna manera Acaz hace cosas terribles a los ojos de Dios. Pero previamente Dios le había enviado un mensaje a Acaz también por medio del profeta Isaías, para que estuviera tranquilo, para que no se alarmara, para que se reposara, para que pudiera confiar. Y Dios le dice, ¿verdad?, que no van a prevalecer contra él sus enemigos. Y este mensaje usted lo puede leer también aquí en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 7, los versículos del 3 al 7. Así que anote si quiere esa cita y usted lo puede chequear después. Yo no lo puedo hacer ahora por cuestión de tiempo. Pero Dios le manda a decir por medio de Isaías, tranquilo, ¿verdad? No va a suceder nada, yo estoy a cargo. E incluso Dios le dice por medio de Isaías que le va a dar una señal. Y es que esa señal es que una virgen va a concebir y va a dar a luz un hijo, y que se va a llamar su nombre Emmanuel. Y ya ahí empezamos a ver, ¿verdad?, a el Mesías en toda esta cuestión profética, ¿verdad? Ahora, Tiglat-Pileser hizo lo que le pidió a Acaz, y allí entre el año 733, 732 antes de Cristo, derrota a Israel y pone a toda su gente en cautiverio, ¿verdad? A cambio, Jerusalén y Judá se convirtieron entonces en una nación vasalla o al servicio de Asiria. Y ahí comienza toda una relación que empieza a empobrecer a Judá y finalmente lo llevó hasta una esclavitud. Y ese es el tiempo de angustia que después menciona Isaías ahí en el capítulo 9 y el versículo 1. Y el tiempo de tinieblas que se menciona también en el versículo 2. Fueron angustias y tinieblas causadas por el mal liderazgo de Acaz, por las decisiones de Acaz y por su falta de confianza en Dios. Una desafortunada alianza, pudiéramos decir, con el rey de Asiria, con Tiglat-Pileser. Ahora, Zabulón y Neftalí eran de las 12 tribus de Israel, eran las que ocupaban las tierras del norte, más cerca de lo que es el mar de Galilea. Y tierra que en los tiempos de Jesús formaría también, ¿verdad?, la provincia de Galilea, que resultó ser uno de los escenarios más importantes en el ministerio del Señor. De ahí el gentilicio que usaban muchas veces para referirse a Jesús como el Galileo, ¿verdad? Ahora, la gente de Zabulón y de Neftalí, por estar ubicados allí en el extremo norte de Israel, fueron las primeras en caer bajo el imperio de Asiria. Pero también fueron las primeras en ver la obra del Mesías enviado a Israel. Y eso lo recoge Mateo. Si usted va conmigo a Mateo, y este texto sí lo quiero leer, Mateo capítulo 4, los versículos del 12 al 17, Mateo cita precisamente las palabras de Isaías
para referirse al ministerio después de Jesús. Miren allí, Mateo 4, del 12 al 17, dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que lo que de alguna manera, ¿verdad?, profetiza Isaías, Mateo después nos deja saber que es una realidad que se ha cumplido. Ahora, interesante, la expresión que dice: llenará de gloria el camino del mar. Y tiene que ver con un importante camino, ¿verdad?, que existía también en los tiempos de Jesús. Una de las famosas carreteras romanas que se conoce como la Vía Maris, y que viajaba desde Egipto y contorneaba todo el mar Mediterráneo y atravesaba Israel, pasando por Galilea, muy cerca del mar o del lago de Tiberíades. Y era conocido también, ¿verdad?, como la vía del mar. Ahora, Galilea de las gentes o Galilea de los gentiles, ¿verdad?, como también se traduce. Y ya lo dije, está en el extremo norte de Israel. Y esta parte siempre tuvo una población significante de gentiles, porque después del exilio, ¿verdad?, de Israel, parte de la población fue reemplazada con gente de diferentes pueblos, y entonces eran pueblos gentiles, o sea, no eran hebreos. Y se dice también que otra causa era que al estar cerca de esta ruta de comercio, pues atraía a muchas personas que no eran hebreos y que vivían en estos lugares precisamente por todo el movimiento económico que había en aquella área. Y Jesús escogió estratégicamente Capernaum en toda esa área de Zabulón y de Neftalí porque era importante. Así que, aunque Isaías se encuentra en Jerusalén dándole un consejo al rey de Judá, este versículo muestra que Dios tenía una constante preocupación por Israel como pueblo, como nación, ¿verdad? Israel que en efecto deja de existir, el reino del norte, a causa de la victoria de Asiria, de Tiglat-Pileser, y ahí desaparece completamente. Ahora, Mateo cita este texto profético de Isaías en su evangelio cuando comienza Jesús ese ministerio público, ¿verdad? Y ya hemos leído ese texto ahí en Mateo 4. Se convirtió, como les decía, a Capernaum en un sitio estratégico. Estaba alejado de Jerusalén. Las personas que vivían en el área de Capernaum, en toda esa parte de la Galilea, eran personas menos religiosas. Los más religiosos vivían todo en Israel. Así que estas personas menos religiosas y probablemente con más necesidades precisamente espiritual, pues eran o se hicieron el blanco del ministerio del Señor Jesús. Allí comienza Jesús a predicar y a hacer grandes señales y milagros. Pero quiero regresar al texto de Isaías capítulo 9, ¿verdad?, donde estábamos. Y entre el versículo 1 y 2 existe un gran contraste. En el versículo 1 se describe un pueblo que está en angustias, en gran oscuridad, en aflicción. Sin embargo, en el versículo 2 se nos dice que ese mismo pueblo que vivía en esta gran calamidad de pronto recibe una gran esperanza. Los que andaban en tinieblas vieron, dice, gran luz, y los que moraban en sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y esto es un cambio súbito, es algo que ocurre de repente y trae un efecto positivo. Y el profeta aquí, Isaías, comienza a hablar en un tiempo pretérito, o sea, como si esto ya hubiera sucedido, como si lo que él está anunciando ya ha sucedido, y lo describe de varias formas. Dice allí: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, ¿verdad?, después de una gran aflicción. Dice Isaías: se alegrarán delante de ti como en la siega. La siega es el tiempo donde se recogían, donde se colectaban todos los frutos, todas las cosechas. Después de un gran trabajo y de un verano difícil, pues viene un tiempo de celebración cuando por fin podemos cosechar. Dice: se gozan como cuando reparten despojos,
Y eso es también una celebración, ¿verdad? Después de una victoria en una batalla, viene una gran celebración. Seguidamente, entonces, el profeta pasa a explicar el porqué de esta alegría y lo que implica este cambio, entonces, y lo dice allí en el versículo número 4, lo dice con mucha claridad, ¿verdad? Dios ha hecho algo extraordinario, Dios ha quebrado, y dice, Dios quebró su pesado yugo, y eso simboliza la servidumbre, la opresión, ¿verdad? Dios quebró la vara de su hombro, que representa el instrumento de azote, la vara, y dice que Dios quebró el cetro de su opresor, que representa el poder. El cetro representa el poder. Y la referencia histórica de este hecho, dice allí Isaías, que es comparable con la historia de Gedeón en el tiempo de Madián. Miren allí cómo termina el versículo 4, dice, como en el día de Madián. Los que han leído en el libro de los jueces saben esta historia, ¿verdad? Dice que Israel tenía o estaba viviendo un gran tiempo de aflicción porque venían los madianitas y se robaban todas las cosechas y el pueblo vivía en una gran aflicción hasta que Dios levantó a Gedeón. Gedeón era uno que estaba escondido en un lagar sacudiendo trigo para que precisamente poderlo preservar del ataque de los madianitas. Israel sufría en aquel tiempo por los de Madián y ahora Dios está obrando, ¿verdad?, una liberación para su pueblo como lo hizo en los días de Madián. Lo hizo por medio de Gedeón, quitó, ¿verdad?, aquella aflicción. Pues como en los días de Madián, ahora el Señor lo hará por medio del Mesías. Y Isaías usa una poderosa analogía en sus palabras para indicar que el nacimiento y el reinado del Mesías traería un cambio radical. Miren, después de una batalla, no solo se repartían los despojos, que ya hemos hablado de eso, ¿verdad?, el botín que quedaba, sino también que se quemaban todas las cosas que no eran útiles. Era muy común que los soldados en la batalla pues perdían parte de su calzado, y aquí Isaías lo menciona, ¿verdad? Saben, el calzado de un soldado no era tan sofisticado y tan resistente como el que tenemos hoy en día. Eran sandalias muchas veces, algún tipo de calzado construido a mano muy rústico, y era común que se rompiera. Así que en el campo de batalla se encontraban muchas veces pues algunas de estas sandalias y todas estas cosas. Y así lo dice Isaías, dice, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla. También podía encontrarse quizás uno solo del par de zapatos, ¿verdad?, o de sandalias que usaban, y si aparecía uno y el otro no aparecía, pues eso era algo inservible. También se encontraban en el campo de batallas no solo los zapatos, sino, por ejemplo, todos aquellos mantos, toda aquella ropa que era bañada en sangre como resultado, ¿verdad?, de las heridas de las personas que participaban en la batalla. Todo aquello era desechado, no servía para más. Y la costumbre era que se hacía una gran montaña de todas aquellas cosas si se le prendía fuego, ¿verdad? Era quemado, quiere decir que era algo que se desechaba para siempre, ya no tiene valor. Y así lo dice Isaías, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre será quemado. Pasto de fuego se va a quemar, ya no sirve, ¿verdad? Es desechado. Así que hemos hablado de este cambio súbito, de una gran alegría y de un gran gozo que va a llegar al pueblo, porque Dios va a quebrar el oprobio, la opresión, y ahora el profeta pasa a decirnos quién es el que hará posible todas estas cosas, quién es el que va a traer ese cambio. Y la primera expresión del versículo 6 es muy reveladora, ¿verdad? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y esto es consecuente con la señal misma que ya él había dicho. Recuerden que está allí en Isaías capítulo 7 y versículo 14, donde se nos dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel. Pero también Isaías dice que entonces el principado estará sobre su hombro. La palabra principado viene de la palabra hebrea misrat, que quiere decir
Bueno, quiere decir principado, pero también se puede traducir como gobierno, ¿verdad? Su gobierno o el gobierno estará sobre su hombro. Y esto realmente parece una locura, ¿verdad? Algunos dirán, ¿será que Dios va a gobernar al mundo por un niño? Pero realmente el nacimiento de aquel niño era la señal. Y ese niño no es otro, ¿verdad? Que Dios mismo viniendo a este mundo, a un mundo que está en angustia, en tinieblas, en gran aflicción. Y Isaías entonces continúa diciendo o describiendo a este gobernador, ¿verdad? Porque el principado estará sobre su hombro, el gobierno estará sobre su hombro. Y Isaías comienza a describir los títulos de este niño que va a nacer, ¿verdad? Y dice que esos títulos son admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y pudiéramos hacer un sermón de cada uno de estos nombres, ¿verdad? Hablando de lo que implica la grandeza de nuestro Dios viniendo a nacer a este mundo. Pero al mismo tiempo nos asegura allí Isaías que el gobierno y la paz que traerá este niño, ¿verdad?, no tendrán límites, será algo perpetuo, algo eterno, y que su reino se va a establecer, dice Isaías, en justicia y en juicio. Y ese es el reinado del Mesías, ese es el reinado de nuestro Dios. La propia palabra dice que el trono de Dios es justicia y juicio, y su reino se establece en justicia y juicio. Dios un día va a juzgar al mundo y lo hará de manera justa. El hombre es pecador y por causa del pecado es condenado. El hombre es culpable. Sin embargo, Dios, por medio de este niño que ha nacido, que no es otro que Él mismo viniendo a este mundo, vino a traer la redención y el rescate. Él viene, ¿verdad?, a morir en una cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Y por medio de ese sacrificio nos constituye justos entonces delante de Dios, y de alguna manera al estar justificados nosotros somos librados del castigo eterno. Y al final dice Isaías, ¿verdad?, que el sello, que la garantía de todas estas cosas es el celo de Jehová. Y la palabra celo viene de una palabra hebrea que traduce como solícito, ¿verdad? Dios a favor del hombre. Dios haciendo todas estas cosas por amor a un hombre que es caído, pero que aún así Dios le ama, ¿verdad? Y eso lo dice Pablo en Romanos, que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, o sea, merecedores del castigo, Cristo murió por cada uno de nosotros. Pero para Cristo morir, primero tuvo que nacer a este mundo. Por eso su estrella brilló en el cielo. Por eso huestes celestiales cantaron allí en las colinas de Belén. Por eso Juan dice en su evangelio que en él estaba la vida y que él era la luz de los hombres y que esa luz había venido a este mundo y alumbraba a todo hombre, aquella luz verdadera. Pero también nos dice Juan que muchas personas, ¿verdad?, aborrecieron a esta luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Juan dice, ¿verdad?, que muchos prefirieron las tinieblas porque sus obras eran malas. Así que tenemos que entender a través de las palabras del profeta Isaías lo que sería el nacimiento y el reinado del Mesías. Es Dios solícito por el hombre. Es el plan de redención de Dios para restaurarnos a una comunión con Él. Y la verdad es que este es el mensaje que queremos predicar durante este tiempo de Navidad. Queremos que todas las personas lo puedan escuchar, pero no solo que lo puedan escuchar, sino que puedan meditar y que puedan pensar en lo que implica el nacimiento de Jesús para su vida. Él es la única esperanza de redención. No hay otro camino, no hay otra vía, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias por poder compartir tu palabra. Y gracias porque este nacimiento, Señor, fue anunciado, fue profetizado. Isaías nos habla con claridad sobre el advenimiento y el reinado del Mesías. Y así como se lo dijo al rey Acab, nosotros tenemos también, Señor, que aprender a confiar y a descansar en ti.
Tú viniste a un mundo que está en angustia también, que está en tinieblas, así como estuvieron aquellas tribus de Israel en aquel momento. Pero de pronto, Señor, luz resplandece sobre cada uno de nosotros cuando Cristo Jesús llega a nuestras vidas. Señor, tú vienes para quebrar el yugo de la opresión. Tú vienes para quebrar el cetro que nos oprime, Señor. Tú vienes para traer liberación. Tú vienes para cambiar la tristeza en gozo y en alegría. Como se alegraban, como dice Isaías allí, después de la siega. Como se alegran cuando reparten despojos después de una batalla. Pero esa batalla y esa victoria te pertenece solo a ti, porque tú eres el que has triunfado sobre la muerte. Señor, gracias, porque Cristo Jesús nació. Y nació para traer esa esperanza. Nació para traer una redención a un hombre que estaba perdido y condenado por causa del pecado. Señor, no queremos quedarnos con la idea de un niño en un pesebre. Sabemos que tú creciste. Sabemos, Señor, que un día tú fuiste a la cruz. Y tampoco estás en esa cruz. Tampoco estás en un sepulcro. Tú resucitaste. Tú te levantaste de los muertos. Tú triunfaste, Señor. Tú ascendiste a los cielos y estás a la diestra del Padre. Pero antes, tú nos comisionaste. Comisionaste a tu iglesia, a tus discípulos, para que fuéramos por todo el mundo dando esta buena noticia. Y es lo que tratamos de hacer constantemente, Señor. Anunciar a este mundo el nombre de Jesús y anunciar que en Él y solo por Él y por lo que Él ha hecho, nosotros podemos tener el perdón, la justificación, la redención y la esperanza bienaventurada de una eternidad contigo. Ayúdanos, Señor, siempre a poder predicar este mensaje. Permite, Señor, que toda persona que escuche por medio de esta historia de la Navidad, Señor, que ahora estamos celebrando, pueda conocerte a ti. Obra salvación, Jesús. Te pido también en esta mañana que tú ayudes a los enfermos, que tú ayudes a los necesitados, que tú obres en toda vida, Señor. Recordamos y en nuestra mente están muchas personas que hoy, Señor, tienen una gran necesidad de ti. Y te ruego, oh Dios amado, que tú obres. Hay personas enfermas con COVID, Señor. Hay personas que están también en un hospital hoy por otra causa. No importa lo que sea, Señor, pasa tu mano sanadora, poderosa, tu mano amorosa sobre sus vidas. Ayuda, Señor, al necesitado, provéele. Tú eres Jehová Jireh, Dios que no desampara nunca a sus hijos. Pero sobre todas las cosas, sigue obrando salvación. Sigue, Señor, obrando para que las vidas vengan de tinieblas a tu luz admirable. Que esa luz que un día resplandeció sobre Zabulón y sobre Neftalí, sobre aquella región de Galilea de los gentiles, hoy pueda alumbrar a todo hombre y pueda venir al conocimiento de la verdad que es en Cristo Jesús. Te lo pido, Señor, en el nombre de nuestro Salvador. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Gracias a todas las personas que están conectados con nosotros, a todos aquellos que dejan sus comentarios, a todos aquellos que comparten también nuestro mensaje con sus familiares, con sus amigos a través de las redes. De verdad que deseo que todos puedan tener una excelente Navidad, un lindo tiempo de celebración, pero sobre todas las cosas que puedas compartir a Cristo Jesús. Te recuerdo, si eres de acá del área de Miami, si eres parte de nuestra iglesia, te estoy llamando, ¿verdad? Para que mañana estés con nosotros y nos acompañes a las 5 de la tarde, ahí en la 107 y Flagler. Usted va a escuchar la música, ¿verdad? Venga, vamos a cantar esos villancicos y vamos a proclamar a todas estas personas que Jesucristo nació para traer la redención. Te espero mañana 5 de la tarde. Por hoy, suficiente. Que Dios te bendiga, mi hermano, y como siempre te deseo que la paz de Jesucristo pueda estar en tu vida. Amén.